Listo. Entonces estamos iniciando nuestra segunda parte del Zoom de hoy, donde estamos hablando sobre la ascensión y sus dificultades. Y el tema que estoy exponiendo hoy es el libre albedrío. Entonces, antes de que yo les siga hablando del libre albedrío, porque puedo estar hablando horas de este tema, quiero saber si alguno o alguna de ustedes tiene una pregunta. ¿Quiere hacer alguna pregunta sobre lo que ya he dicho? Liz, diga su pregunta. Eh, eh, la crisis que has tenido, que le llamas tu crisis espiritual, ¿es como un bajón, una depresión? ¿Es lo que llaman la gente una noche oscura del alma? Ya, buena pregunta. No es lo mismo, ¿sí? Yo sí tuve una crisis espiritual en el sentido de que me deprimí, no le encontré sentido a mi vida. O sea, piensa que me tiré a la cama y le dije al universo, decide por mí, y quería que lo decidiera todo. ¿Qué iba a desayunar? ¿Qué me iba a vestir? ¿A dónde iba a ir de viaje? Si tenía o no que rezarle al agua. Era un poco absurda la petición que yo le hacía al universo. Yo tenía un concepto confundido. Lo que tú llamas la noche oscura del alma, para algunas personas es una crisis. Ok, no se oye. Disculpen, pero no tengo mejor señal de internet, así que espero que la grabación quede bien y ahí puedan volver a oír lo que no se oye bien de lo que digo. Lo siento. Entonces, la noche oscura del alma es ese momento donde tú tocas tu sombra, tu dolor interno. Es ese momento muy difícil en donde tienes que asumir cosas, aceptar cosas, perdonar otras, y que se la llama la noche oscura del alma porque hay mucha gente que se sale del camino espiritual cuando llega a ese punto. La noche oscura del alma es ese momento en donde, por ejemplo, tengo que asumir un trauma de la infancia y tienes que pasar por todas las emociones y el sufrimiento para poder dar vuelta a la página. Entonces, la noche oscura del alma se la llama oscura del alma porque hay personas que se pierden y que les da un berrinche emocional y que dan rienda suelta a sus pensamientos y la gente se sale del camino espiritual. Es un momento de prueba para ti. Y personalmente te puedo decir que no hay una noche oscura del alma. Puedes tener varias. Te puede ocurrir más de una vez. Y una crisis espiritual como la que yo les estoy contando podría también constituirse en una noche oscura del alma. O sea, una crisis podría ser así tan intensa que, que te haga sentir muy perdido. Pero no necesariamente es lo mismo, ¿sí? Ok, ¿hay alguien que quiera hacer otra pregunta? No de momento. Bueno, me interrumpen si surge una pregunta. ¿Bien? Voy a seguir hablando otro poquito. Bueno, entonces, como les decía, el ejercicio del libre albedrío, hoy en la actualidad para mí, tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Porque los últimos 3 años me tocó observar lo mucho que el universo nos ama y nos consiente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en la ecoaldea, pasé mi cumpleaños viviendo ahí. Hacía mucho frío. Y como estaba en una ecoaldea internada en la cordillera, no tenía contacto con las ciudades y con el comercio. Y para mi cumpleaños me tocó ir a comprar a la ciudad para toda la comunidad, para toda la ecoaldea, y pasé por fuera de una tienda donde vi unas zapatillas de levantarse que se veían hermosas, esponjosas,
con chiporro por dentro. Y yo que estaba en la Ecoaldea con tanto frío, era como, ¡ay, qué lindo sería tener estas pantuflas! Y de todo corazón deseé tener esas pantuflas. Pero bueno, yo en ese momento estaba haciendo las compras de la Ecoaldea, no me iba a comprar esas zapatillas y me fui. Y se me olvidó ese deseo. En verdad se me olvidó. Pasaron como unos 5 meses más o menos de que había deseado esas zapatillas y voy a visitar a una amiga en San Antonio, a muchos kilómetros de la Ecoaldea. Y cuando llego a la casa de mi amiga, de Jessica, una amiga musulmana que tengo, lo primero que me dice, Ale, yo sé que no te gusta andar con zapatos y te gusta andar con zapatillas de levantarse. Toma, te presto mis zapatillas. Y eran idénticas, eran las mismas que yo vi en la vitrina y que deseé usarlas. Y me di cuenta cómo el universo siempre te está consintiendo. Todos y absolutamente al más mínimo capricho que tú tienes en el ejercicio de tu libre albedrío, el universo te lo regala. Es solo que a veces no es como uno lo imagina, no es en el mismo momento o no es de la forma como tú lo imaginas, pero siempre te consiente, siempre cumple tus deseos. Y no solo me pasó con esas zapatillas, me ha pasado, por ejemplo, de estar aquí en México y cuando estaba viviendo en una comunidad también aquí en México, en pleno verano, en la península de Yucatán, hubo un momento que ya no daba más el calor, de la sed y como de sentirme sofocada porque me faltaba agua, porque la selva sentía su sed. Entonces deseé, así con todo mi corazón, deseé, le dije al universo, no sé cómo, pero tú encárgate de que yo esté frente al mar, de que yo pueda levantarme y durante varios días cruce así, salga de donde sea que yo me encuentre y esté en el mar. Quiero estar en el mar, quiero estar frente al agua. Lo deseo con todo mi corazón. No sé cómo, porque yo no tengo dinero, le dije al universo, tú encárgate de que esto ocurra. Y una semana después, o 10 días después, o sea, menos de un mes que yo había deseado esto, un matrimonio de mexicanos muy amorosos me invitan al Hotel Casa Maya. Y el Hotel Casa Maya está en la primera fila de la zona hotelera de Cancún. Y estuve una semana viviendo en una habitación de un hotel. Mi cama, donde yo dormía, estaba al frente del balcón y tuve la bendición de estar ahí una semana frente al mar, tal como se lo pedí. O sea, no tengo uno o dos ejemplos que darte, tengo cientos de ejemplos que darte de cómo tú deseas algo y el universo lo cumple. Siempre lo cumple. Solo tienes que observar cuántos de esos deseos ya se han cumplido, porque te aseguro que si haces una lista son muchos. Entonces, empecé a comprender con tantas muestras que me daba el universo, así tan seguido, de desear algo y que se manifestara muchas veces instantáneamente. Recuerdo, hace 3 años atrás iba saliendo de la casa de mi madre como un equeco, con el bolso con los imanes, que el bolso con el almuerzo, que el bolso con las mantitas recién lavadas para los pacientes, que la mochila con el computador, en fin, iba como equeco, con 1000 bolsos diferentes y recuerdo haber deseado salir de la casa de mi madre mientras cerraba la reja, o sea, ni siquiera haber caminado, mientras cerraba la reja, desear con todo mi corazón, ¡ay! Me encantaría que alguien me llevara a la carretera, porque de la casa de mi madre hasta mi casa son 4 locomociones diferentes y hay un trayecto que lo hago caminando y que son hartos kilómetros. Entonces ese día estaba muy cansada, llevaba muchos bultos y en verdad lo deseé desde el fondo de mi corazón. Deseo, ay, me encantaría que alguien me llevara y no tener que caminar este primer tramo. Y cuando me doy vuelta, se detiene una camioneta al frente de la casa de mi madre y un señor abre la ventana y me dice, señorita, ¿va a la carretera? ¿La llevo? O sea,
ahí ni siquiera pasó un día, fue instantáneo. Lo deseé y se cumplió. Y de estos ejemplos, como les digo, tengo muchos. Y yo sé que no me lo hace solo a mí, el universo se lo hace a todos. Es solo que, primero, no estamos conscientes de qué es lo que deseaste y cómo el universo después te lo trae a tu vida. Y segundo, al tiro le cedo la palabra a Judith. Y segundo, hay un lapso de tiempo entre que lo deseas y que se manifiesta. Y eso también es parte del ejercicio del libre albedrío. ¿Por qué? Porque el universo te cuida. Imagínate que tú todavía no tuvieses el nivel conciencial alcanzado para que las cosas se manifiesten inmediatamente, manifestaríamos todos esos pensamientos absurdos que tenemos entre medio, porque se nos cruzan ideas absurdas. Entonces, el universo te cuida. Tú puedes también observar cuánto has evolucionado en conciencia, cuánto has ascendido como alma en función de la distancia entre lo que deseo y la manifestación. Mientras más cerquita, quiere decir que más he subido en conciencia y por lo tanto el universo me concede más rápidamente lo que deseo. Ok, me voy a detener en este punto que también podemos hablar un rato largo y le voy a ceder la pregunta a Judith. Dígame. Esa es la cuestión que yo ahora analizando mi vida, esa parte del deseo la fui generando y ahora que hago conciencia de mi vida, llegó hace muchos años, pero no sabía que era parte de mi conciencia. Hasta ahora que voy transformando mi vida y que se van dando las cosas, digo, wow, o sea, ¿cuánto poder había? Porque de momento, digamos, lo dejamos pausar, no lo reconocemos o no lo supimos, o llegó y se fue y llega y no lo canalizamos así, ¿no? Vamos caminando como entre sobre arriba de la tierra, ¿no? Hasta ahorita que voy aterrizando tanta información, tanta emoción que tengo. Anoche me sentía muy mal y me desperté a las 3 de la mañana y me hice canalización. Y hoy me siento pues mucho mejor, ¿no? Pero oírte y saber cada palabra y cada cosa para que evolucione. Y me hace sentirme muy feliz, muy tranquila escucharte. Bien, Gracias, corazón. Gracias por Ale. decírmelo, porque precisamente de eso se trata este espacio. O sea, hay momentos donde te estoy hablando yo, Alejandra, la humana, pero también hay momentos donde estoy hablando y te está hablando un ser de luz a través de mí. Y por eso estas charlas son muy importantes, porque una parte es la información que está comprendiendo tu mente y otra parte es una información que está quedando en tu campo energético. Por eso hacemos esa protección al inicio, porque efectivamente aquí con el solo hecho de entrar a la sala ya estás recibiendo mucha paz. Y este espacio está creado para resolver todas esas dudas que son tan humanas y que es normal que nos confundamos. Yo por eso partí esta charla contándote mi confusión, porque cuando oímos cómo el otro se enredó en algo, eso también me da luces de cómo no perderme en mi camino. Así que muchas gracias por estar aquí, Judith. Gracias, Ale. Bien hermosa. Gracias. ¿Cómo vamos con la información que les he estado dando hasta ahora? No lo he linkeado con el concepto de ascensión, pero ¿cómo van? ¿Se entiende? ¿Les sirve esta información? A ver, Doris, me gustaría oírla.
Bueno, Ale, a mí me parece muy enriquecedor ahora sí que me estás compartiendo, porque pues sí, definitivamente lo que dijiste, ¿no? En un principio, o sea, tu libre albedrío cuando lo entregaste y pues ahora sí que la emoción, ¿no? De sentirte tan deprimida, yo la he sentido y no sabía por qué era, ¿no? La verdad es que no lo hice durante tanto tiempo, pero es un campo como de sentirte muy perdida, ¿no? Porque tal vez no sabes lo que está sucediendo precisamente. Es un concepto mental muy, muy cómodo. Entonces, la emoción que sientes, creo que es una parte muy humana, ¿no? Que, que quisieras dártela, o sea, no la quisiera sentir, pero es parte de que realmente afirmes lo que estás haciendo, lo que estás entregando, ¿sí? Porque efectivamente es un acto de mucho valor el tenerlo y el que ahorita también nos compartes de que definitivamente eh, puedas tener esas manifestaciones, ¿sí? De deseo que yo en este proceso de vida he sentido, ¿no? Que cada vez se van haciendo más cortos. Hay veces que digo, Doris, o sea, realmente, ubícate, realmente, o sea, date cuenta del poder tan grande de poder, eh, tener, ¿no? Y pues ahora sí, que desearlo con la mejor intención de tu corazón para que, para que estas situaciones tengan que llegar, porque eso no significa que tengan que ser color de rosa, las sepas, pues ahora que discernir, ¿no? Discernir y las sepas aceptar, porque esa es la parte que muchas veces no sé, obviamente, dependiendo del proceso en el que estés viviendo. No sé, eso es lo que te puedo compartir y les puedo compartir a todos. Gracias, Doris. Me encanta. ¿Se fijan cómo no estamos tan distanciados realmente unos de otros? No, no son tan diferentes nuestras experiencias. No, así es. Es solo que estamos tan acostumbrados, porque eso se nos enseñó, que el camino espiritual estaba lleno de tabúes y que estaba lleno de silencios, que era solo tuyo, que no debías contarle a nadie. Bueno, eso hasta cierto punto es verdad, porque hay un momento del camino donde no debes andar contando lo que te pasa, porque si no, entonces entran interferencias y tu energía se disipa, se dispersa. Pero este es un momento, este presente, es un momento un poco diferente, porque los seres de luz nos están pidiendo lo contrario, nos están diciendo reúnanse, júntense, precisamente porque es un momento presente difícil. No es fácil sostener tu camino espiritual y tus decisiones cuando toda la prensa y toda la humanidad te están bombardeando con otras informaciones y con unas frecuencias cargadas de miedo. Entonces los seres de luz nos están diciendo reúnanse, junten a su tribu, júntense las personas que están en un camino similar o que buscan cosas similares para que se apoyen unos a otros. Y entonces eso es lo que vamos a hacer aquí por 363 días, es mi compromiso, ¿cierto? De llevar a todo el que quiera de la manito, pasito por pasito, transparentando todas las dificultades por las que yo viví, transparentando también mis errores, los momentos en donde me caí y las herramientas que he usado y que les digo desde ya, van a ver algunas herramientas que a ustedes les van a parecer hermosas,
y me van a juzgar como un alma pura, y probablemente van a haber algunas herramientas que ustedes se van a enterar que yo he usado o que uso y que no te gusten, que tú tengas un juicio y que me tildes de alguna manera. Y desde ya te digo que no me enojo. Desde ya te digo que comprendo que si emites un juicio, eso también es parte de tu camino. Y como yo llevo un par de peldaños más que tú, te voy a amar igual y no te voy a juzgar porque tú me juzgues. Porque precisamente de eso se trata el círculo del agua. Porque si se fijan, podría ser otra geometría, podría ser el dodecaedro del agua, el triángulo del agua, pero elegí el círculo. Y el círculo está lleno de información de este camino espiritual, como por ejemplo, que nadie está por sobre otra persona, que todos tenemos igualdad de oportunidades, que todos tenemos igualdad de talentos y de dones. Tú solo tienes que buscar en qué punto de la esfera te ubicas, desde dónde vas a aportar al mundo. Pero todos somos exactamente iguales. Me encanta a mí la metáfora del círculo. La encuentro muy poderosa en nuestro camino espiritual. El círculo representa la unidad y nos es difícil desde esta mente dual comprender esa unidad. Pero si tú te fijas en una esfera, podemos decir que hay una arriba, una abajo, un horizontal, un vertical. No, todo forma parte del círculo. Todo está dentro de la esfera. Entonces, de eso se trata este espacio, ¿sí? Yo de a poquito voy a ir adquiriendo mayor confianza y me voy a ir desnudando cada vez más. Siéntanse libres de preguntarme absolutamente todo, porque esto es mi compromiso hasta el 31 de diciembre y luego voy a cerrar la boca. Entonces, aprovechen y pregúntenmelo todo. Siéntanse libres de preguntar, porque lo que se me ha pedido es precisamente que yo muestre y le enseñe a los demás cómo encarnar una vida espiritual. Porque si se fijan, en el hinduismo se habla de 3 caminos. Uno es el camino del yogi, ¿cierto? De la zeta, del que se va a la montaña, se mete en una cueva y se desconecta de todo. Y ahí hace su camino de elevación y de iluminación. Hay otros que, que van a estar, qué sé yo, en un monasterio o afiliados a alguna filosofía X y van a estar realizando esas prácticas y van a estar allí muy, muy disciplinados. Pero hay otro camino que es este, que es el camino humano, el camino de la vida, el camino de la cotidianeidad. El camino donde trabajas, donde tienes familia, donde tienes amigos, donde carreteas y eres espiritual. Ese es el camino que hemos elegido todos nosotros. Ninguno de nosotros está en una cueva ni está en un monasterio. Nosotros hemos elegido vivir nuestras vidas, ejercer nuestro libre albedrío y de alguna manera las almitas que están aquí, que resuenan con mi camino, aspiran a elevarse un poco más. Aspiran a sentirse bien, a sentirse felices, ¿cierto? A que tu vida sea coherente entre lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, mis actitudes, y a que tu vida sea gloriosa, sea abundante, sea hermosa y manifiestes aquí, en la materia, todos esos bellos valores y todo ese camino espiritual que tú eres. Entonces, ese es el camino que nos une aquí. Ninguno de nosotros está en una cueva ni en un monasterio. Nosotros hemos decidido vivir una vida humana encarnando aspectos espirituales, llevando una vida armónica, una vida feliz. Y si todavía no estás allí, pero ya lo deseas, créeme que ya estás en ese rumbo. Si estás aquí en este Zoom, es porque una parte de ti desea esa armonía, desea llegar a ese punto.
Ese es parte de tu libre albedrío. Entonces, voy a intentar unir estos conceptos de los que he hablado, ¿cierto? La sumisión a Dios, el libre albedrío y la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Bueno, voy a responder otra pregunta antes, que no me han hecho, pero que yo te la quiero decir. ¿Cuál es la única diferencia entre tú y yo? Y yo te voy a decir, es esta. Mira el gesto. Tú, lo que te pasa es que tienes momentos en que te inspiras, te llenas de luz, ¡fum! Y te enchufas. Y tienes momentos que te llenas de miedo y dudas y ¡fa! Te desenchufas. Entonces, tu camino espiritual no es que no lo tengas y no es que estés manifestando una vida que no quieres, sino que tu vida hoy no es lo perfecta que tú quieres, porque no te das ni cuenta y haces ese ejercicio de me enchufo y me desenchufo, me enchufo y me desenchufo. ¿Qué significa me enchufo y me desenchufo? Significa que a veces te quedas en tu zona de confort, en la 3D, en lo que ya conoces. ¡Pum! Ahí te desenchufaste. Y luego tienes un momento que te inspiras y te sientes muy iluminado, ¿sí? Y en ese caso, te enchufas y cuando te enchufas, conectas con la 5D, con la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? Es una frecuencia de amor incondicional, muy hermosa, que cuando el ser humano conecta con su propia divinidad, con su propia luz, la sientes, la experimentas, que es ese momento en que se te expande el corazón, en que sientes que los amas a todos y que estás ahí sintiéndote una con el universo. Ese momento estás enchufado, cuando estás en la vereda del amor. Y después tienes momentos en que tienes miedo y dudas, ¡pum! Te desenchufas. Entonces, esa es la única diferencia. Y yo lo que quiero es ayudarte y enseñarte a mirar en qué momentos estás enchufado y en qué momento te desenchufas. Para que dejes de hacerlo, ¿sí? Porque ¿qué es ascender? Es enchufarse y no desenchufarse más. Pero para llegar a ese punto en que estoy enchufada y no me desenchufo más, a mí me gusta explicar la ascensión como, como una escalera, ¿sí? Donde voy pasando por peldaños. Ninguno es malo o bueno, correcto o incorrecto, solo son etapas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo a otra persona que está haciendo lo que yo hacía un año atrás, no la juzgo, la miro compasivamente y digo, ah, yo ya pasé ese peldaño, qué bonito lo que está viviendo, ¿sí? Nos miramos de otra manera cuando lo entendemos así. Dejamos de juzgarnos y nos miramos compasivamente. Ok, les quiero comentar que dice que, no sé en qué minuto pasan los 40 minutos volando, pero dice que nos quedan 10 minutos. Y entonces, de este tema puedo hablar mucho rato. Así que les pregunto, ¿cerramos en estos 10 minutos? ¿O quieren que vuelva a abrir y otro Zoom más y hablo otro poco? Ustedes deciden. Doris dice que siga hablando. ¿Qué dicen los demás? Yo ya tengo que hacer la cena. Ok, perfecto. Y sigue hablándole. Cierra si quieres o seguir. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar que se acaben estos 8 minutos y quien quiera continuamos otro poquito. Como de todas maneras estas sesiones van a quedar grabadas, les comento que las voy a subir a YouTube y van a estar como videos ocultos en YouTube. Así que si quieres acceder al video de YouTube, tienes que entrar al Círculo del Agua, el grupo privado de Facebook, que les compartí el link anoche, y ahí van a poder ver los videos. ¿Bien? Ok, entonces les sigo compartiendo. Wow, me perdí. ¿Alguien me dice qué es lo último que dije para retomar el hilo? Estaba hablando de la ascensión y la unión, ¿cierto? Con el libre albedrío y la sumisión a Dios, eso era. Sí, bien. Sobre los peldaños.
Ok, perfecto. Entonces lo que les decía es que para mí la ascensión o el camino de la elevación de conciencia o el camino de crecimiento personal o el camino de crecimiento espiritual, para mí son lo mismo. Yo los defino así, como una escalerita, ¿sí? En donde voy subiendo. Y tú te vas a dar cuenta que tienes momentos donde subí un peldaño, por ejemplo, y tú misma te retrocedes y te devuelves al peldaño anterior. Eso es muy normal, eso es muy humano. Lo que siempre nos enseñó mi maestro, la conciencia de Manuel, era que no está mal devolverse, no es bueno ni malo. El asunto es que seas capaz de mirarte, que no te mientas, que no te quedes acá en el pensamiento de que yo creo que estoy evolucionando y ascendiendo, cuando en realidad algo te dio miedo y te devolviste 2 peldaños y te quedaste en la zona que conoces, tu zona de confort. Entonces, eh, ascender es evolucionar y no hay como, bueno, a ver, iba a decir algo que era un juicio, perdón, lo corrijo. Hay más de un camino de ascender, ¿sí? Hay más de un camino del despertar espiritual. Hay personas que tienen destellos de luz o experiencias que les marcan muy intensamente y tienen un despertar, por ejemplo, una apertura de su glándula pineal y un despliegue de una serie de dones y talentos y de información que ahora están percibiendo, ¿ya? Ese es un tipo de camino. Y créanme que ese es el camino de así, contadísimas personas. Buda, Jesús y unos cuantos más, pero no muchos, ¿sí? Ese es el menos transitado de los caminos. Por ejemplo, un ser que está iluminado, que tuvo ese destello, que vive en la actualidad, es Eckhart Tolle. ¿Ya? Y se le nota en su mirada, se nota en la energía que le irradia. Busquen sus videos en YouTube, porque él está iluminado, él ya está literal en, no creo que en quinta, él debe estar como en novena ya de dimensión, ahí está en otra. Y la gran mayoría de nosotros no tiene ese camino. Yo, de hecho, en mi camino espiritual, he de decirte que estuve mucho tiempo enojada con el universo, porque yo buscaba esa experiencia desesperadamente y me fui a cuanta ceremonia pude, por eso me fui a vivir en una ecoaldea, estaba ahí metida en las ceremonias de San Pedro y lo intenté, lo busqué, andaba buscando chamanes y gurúes y swamis y en fin, de todo tipo de seres que casi que con una varita me hicieran tin en la cabeza y yo tuviese así un, oh, wow, un despertar espiritual y un momento increíble, mágico, así, un samadhi o un nirvana, ¿ah? Una experiencia. Pero no, no es así. Y me demoré un montón de años en comprenderlo. Me di de cabezazos con la muralla muchas veces. Y lo seguía insistiendo. Eso era lo peor, seguí insistiendo. ¿Saben cuándo dejé de insistir? Recién el año pasado. Recién el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué me pasó el año pasado? El año pasado me pasó que me invitaron a 3 ceremonias de ayahuasca, a 3 ceremonias de la abuelita. Y en las 3 ceremonias me quedé esperando ese momento místico, esa experiencia mágica, esa visión, esos colores, esas imágenes. Y no ocurría. En mitad de la ceremonia, cuando yo creía que estaba yendo en esa dirección y estaba concentrada ahí en la experiencia de la ceremonia, venía otra persona, me tocaba el hombro y me decía, hey, te necesitamos, fulanito no está bien. O, hey, ven, se te necesita, tienes que ir a armonizar tal cosa porque afuera hay gente que perdió los estribos. Oiga, venga, ya pues, la necesitamos, tome. Y me pasaban, por ejemplo, un cuenco o tenía que en la mitad de la ceremonia ponerme a cantar para todos para armonizar. Entonces, como había vivido esas experiencias,
de que yo quería tener ese viaje y en mi viaje venía alguien y me interrumpía y me decía, oiga, venga, el universo la necesita en servicio y yo no lo entendía. Entonces le pedí a un amigo y le dije, amigo, ¿podrías hacerme una ceremonia de ayahuasca solo para mí? ¿Por qué? Me dice mi amigo. Bueno, porque resulta que cada vez que voy a una ceremonia, el universo me pide en servicio y no puedo tener mi propia experiencia, mi propia visión. Yo quiero ver colores, quiero ver imágenes. ¿Me regalas esa experiencia? Ya, me dice mi amigo, y nos juntamos en la playa, estuvimos los dos solos, nadie más. Me hace toda la ceremonia, el ritual de la abuelita, me convida a ayahuasca, bebo ayahuasca y nuevamente no me pasa nada. Y ahora no le podía echar la culpa a los demás. Y entonces, en mitad de la ceremonia, de mi ceremonia privada, mi amigo me empieza a explicar y me dice, mira Ale, es que tú nunca vas a tener esa visión. No, simplemente no te va a ocurrir. ¿Por qué le digo? Porque esa visión es para los seres humanos que todavía no creen en la energía. La abuelita le da imágenes y le da viajes y visiones a quien necesita romper sus estructuras mentales y su sistema de creencia para comprender que hay algo más que ellos, hay algo superior a ellos. Pero tú ya amas el universo y Madre Tierra no te tiene que convencer de eso porque tú ya sabes que existen los elementales, los seres de luz, que hay algo más grande que tú. No te tienen que convencer de nada, tú ya vives un camino espiritual. Y por eso no voy a tener esa visión. ¿Se entiende? La naturaleza te va a regalar la experiencia exacta que tú necesitas, no más ni menos. Y como yo ya estoy en servicio a la humanidad en esas ceremonias, la naturaleza me llama al servicio. Ok, bellas. Nuestro Zoom está por terminar, dice 1 minuto, así que lo voy a cerrar. Me despido quienes no continúen en este Zoom, pero igual queda grabada esta sesión. Así que un besito para todas y voy a cerrar la sala y vuelvo a abrir. Muchas gracias por estar aquí y por oír mi experiencia. Gracias. Nos vemos. Vuelvo a abrir. Chao.